Bienvenidos a nuestro video final. En esta ocasión hablaremos sobre la banalización de la cultura, es decir, cómo la cultura ha perdido su significado en la sociedad y se ha vuelto un simple medio de entretenimiento. Que lo disfruten. Cultura y entretenimiento, ¿desgarrador o enriquecedor? Hay mucho que analizar y entender para poder llegar a un veredicto razonable. Sin embargo, todos y cada uno de nosotros somos libres de creer el punto de vista que más se adapte a nuestra realidad, por lo que es necesario entender diferentes perspectivas con respecto al constante dilema sobre los lazos entre la cultura y el entretenimiento, y el cómo estos aportan o destruyen lo que conocemos como cultura y todo aquello que representa nuestra identidad. A manera de entender estos lazos, es pertinente comprender de manera general la cultura y el entretenimiento en sí, y posteriormente conocer todo aquello que los conecta de manera culta y lo que los destruye desde sus raíces. En la primera instancia, entendamos la cultura actual en breve. Es necesario entender que la cultura en sí misma no tiene una definición fija. Sin embargo, la podemos identificar como nuestra forma de vida social. Todo aquello que creemos, ya sea sobre lo que es moral y lo que no, sobre nuestra religión, etc. Esa manera de desarrollarnos en diferentes entornos y todas esas aspiraciones que nos unen específicamente con un grupo social. Actualmente, esta forma de vivir se basa en parámetros de evasión y distracción. Tenemos demasiadas herramientas para escapar de todo el peso que la realidad representa, lo que nos convierte en un grupo social de resistencia contra la verdad y que se vuelve cada vez más grande. Poco a poco podemos notar cómo el distraerse en el día a día pasa de ser un lujo a una necesidad para sobrevivir y para sobrellevar todo aquello que representa nuestra realidad. Esa anestesia mental que nos sustenta para no pensar más en todo aquello que nos preocupa y nos atormenta. Responsabilidades laborales, problemas familiares o propios como la depresión, etc. Esos momentos de anestesia mental permiten que se empobrezca la cultura que defendemos, y es que la mayoría de las distracciones que ocupamos en nuestro día a día son formas de entretenimiento basadas en otras culturas que se vuelven cada vez menos cultas. Esto nos ayuda a realizar que en la actualidad las culturas más poderosas buscan ser esa forma de vida universal conocida e implementada dentro de todas las culturas. Y resulta que estas culturas poderosas son las que dirigen el entretenimiento por medio del cual la mayoría de personas se entretiene constantemente. Por ejemplo, la cultura occidental, especialmente la cultura norteamericana, que se encuentra en una buena parte, si no es que en todas las culturas existentes hoy en día, por medio de entretenimiento, películas y todo eso que se nos puede ocurrir. Muchos debaten que esta influencia entre culturas es errónea. Sin embargo, es de notar que la convivencia entre culturas es completamente necesaria para su supervivencia. Esta convivencia nos proporciona la capacidad de rectificar esas creencias equivocadas que tenemos y de afirmar por qué creemos lo que creemos y no otra cosa, teniendo siempre en cuenta los principios y valores inculcados en nuestra propia cultura. Ahora bien, el otro tema que nos interesa es el entretenimiento. Lo conocemos como todo aquello que despierta un interés en una audiencia, ya sea una acción, un evento o una actividad. Dentro de esta audiencia, y dependiendo del tipo de entretenimiento a contemplar, nos encontramos con un público activo o pasivo. Activo cuando se trata de algún juego o experimento social en donde el entretenido interactúa con el entretenedor. Pasivo cuando se trata de una obra de teatro o una película en donde el entretenido no aporta nada y solo consume. Lo que nos entretiene puede ser predeterminado o espontáneo. Predeterminado cuando hablamos del teatro o un concierto, en donde los personajes siguen un guión al pie de la letra. Espontáneo cuando hablamos de actividades como un partido de fútbol o una partida de billar, en donde los personajes, a partir de conocimientos previos, se desempeñan sin saber el resultado último de sus acciones.
Todo este conglomerado de tipos y acciones nace de diferentes formas de vida sociales, las cuales pueden ser cultas o no. Y es que en realidad no hay parámetros para diferenciar entre aquello que entretiene y aquello que debería de entretener. Todos y cada uno de nosotros le ponemos un significado propio a lo que consumimos como entretenimiento. A lo largo de la historia de la humanidad, somos capaces de identificar que la mayoría de las formas de entretenimiento son transversales dentro de las culturas en donde nacieron y dentro de aquellas en donde se desarrollan. Cambian y evolucionan constantemente a raíz de los cambios culturales y tecnológicos. Por ejemplo, las ejecuciones públicas fueron consideradas maneras de entretenimiento en su momento. Sin embargo, ahora es impensable ver esta acción como un tipo de entretenimiento. Hoy en día, tomamos como entretenimiento habilidades que fueron vitales para la supervivencia humana. Por ejemplo, el tiro con arco o el manejo de herramientas cortopunzantes como las espadas. A partir de todo lo establecido anteriormente, nos damos cuenta de que en realidad el entretenimiento posee dos puntos de vista muy diferentes. Y es que lo que un grupo social toma como entretenimiento es una forma de vida, trabajo o incluso profesión para otros, confirmando el hecho de que el entretenimiento asegura la evolución y continuidad de diferentes grupos sociales unidos profundamente por acciones, temas y estructuras culturales. Pasamos entonces a comprender las diferentes caras sobre los lazos entre la cultura y el entretenimiento. Una cara de la moneda identifica la banalización de la cultura en los últimos años, más específicamente el rol que juega el entretenimiento en esa banalización. Y es que, si analizamos la relación entre cultura y entretenimiento en la actualidad, realizamos que la mayoría de las culturas se transmiten mediante formas de entretenimiento, formas que buscan ser industrias inmensas populares alrededor de todo el mundo, lo que nos lleva a realizar que mientras más popular sea una forma de entretenimiento, más conocido será el contenido cultural transmitido por este medio de entretenimiento, dándole las riendas de los cambios y evoluciones culturales a los medios de entretenimiento. Esos medios que moldean su contenido a partir de los intereses propios de la cultura que los maneja, lo que aleja a las personas externas de su propia cultura y la empobrece. Actualmente, la mayoría de las personas, especialmente las nuevas generaciones, se ven más interesadas en películas de Marvel que en tradiciones y costumbres que las identifican como parte de la vida social en donde fueron creadas. A partir de esta realidad, podemos ver cómo solo el entretenimiento logra sobrevivir en la sociedad de consumo que vivimos actualmente. Esto porque probablemente ya solo importa consumir ideas ya masticadas, evadiendo ese pensamiento crítico necesario para conocer el verdadero y profundo significado de nuestra propia cultura. Hay que tener en cuenta que actualmente no hay límites sobre el contenido ilustrado en los medios de entretenimiento. Y es que mientras sea popular y se consuma constantemente ese contenido, entonces se estará generando un gran impacto cultural, llevando a esa cultura dueña y desarrolladora del entretenimiento a ser la forma de vida social universal que tanto desea. Todo este poder ilimitado dado al entretenimiento entorpece la verdadera convivencia entre las culturas. Y es que al solo aceptar ese entretenimiento banal que nos distrae totalmente de nuestra realidad, dejamos de ver otro tipo de entretenimiento de calidad, proveniente de culturas no populares. Conocemos más sobre los escándalos entre los artistas de Hollywood y el partido de la Liga Española del domingo que de las tradiciones, creencias y costumbres que definen nuestra identidad, nuestra cultura. Somos lo que consumimos, no sabemos más quiénes somos y qué representamos como seres humanos, parte de un grupo social específico. Hemos perdido lo que somos y nos hemos convertido en formas de vida banales. Ahora bien, dejando a un lado esa cara de la moneda que demuestra la banalización de la cultura por medio del entretenimiento,
La otra cara de la moneda nos muestra que la cultura y el entretenimiento se unen mediante un fuerte lazo desde sus orígenes. Y es que la cultura culta, valga la redundancia, crea entretenimiento bello y por medio del cual se ilustra de manera realista y profunda esa cultura. Ese entretenimiento que provoca cosas inexplicables en la audiencia y que genera ese equilibrio en la vida de las personas entre sus responsabilidades de la realidad y eso que los distrae de una manera profunda y bella. A partir de este equilibrio, somos capaces de lograr el éxito personal y cultural, llevándonos a esa plenitud de identidad en la cual sabemos quiénes somos y controlamos lo que consumimos en nuestra vida. Todo eso que consumimos por medio del entretenimiento que busca culturizarnos puede provenir de diferentes fuentes. Por ejemplo, la poesía es una expresión bella y profunda de temas sociales. La pintura es el reflejo del mundo en el que nos desarrollamos. La música es la expresión de sentimientos y emociones con ritmo. La literatura es la voz de aquellos con miedo a callar. La arquitectura moldea la belleza de los espacios en los que nos movemos. La escultura es la representación física del cuerpo de nuestras culturas. La danza son los movimientos con sentimientos y emociones entre gestos y ritmo. Y la cinematografía busca ilustrar la belleza, los cambios y la evolución de los tiempos y las culturas modernas. Como ya establecimos anteriormente, la cultura es una forma de vida social, basada en reglas, prácticas y vínculos, lo que de cierta manera representa una gran responsabilidad en nuestra vida. El entretenimiento culto y bello nos permite disfrutar esta vida social, en donde encontramos ese sentido y propósito de vida que tanto buscamos. Además, somos capaces de identificar que mientras más real, verdadero y profundo sea ese entretenimiento, más impacto genera en las personas que lo miran. Sin embargo, admirar esta belleza no es fácil. Es necesario ser una persona culta para poder hacerlo. Otra parte de este lazo entre cultura y entretenimiento es que ambos se pueden presentar en todo lugar, ya sea en la calle, en los teatros, en el apartamento de un poeta solitario, en la estación de trenes o de buses, etc. Por lo que no hay excusa para no adquirir conocimiento cultural en todo momento. Y termino con esta frase que requiere reflexión y pensamiento crítico. Y es que es necesario tomar a la cultura como fuente de entretenimiento y no el entretenimiento como fuente de cultura. De esta manera, si la cultura lidera las riendas del entretenimiento, entonces este se vuelve bello y culto, nos ayuda a conocernos y nos genera cosas inexplicables como emociones o sentimientos únicos. Mientras que si el entretenimiento lidera las riendas de la cultura, entonces este es capaz de moldear nuestra identidad a partir de los intereses de aquellos en el poder, los cuales en la actualidad se rigen por parámetros banales y cada vez menos cultos. A continuación, los diferentes ejemplos de cómo estas caras de la moneda se manifiestan constantemente en nuestras vidas. Buenos días, ahora yo les voy a hablar acerca de los medios, la política y de la cultura mainstream. La cultura mainstream básicamente es la cultura popular, la cultura de la mayoría. Y es que ahora la filosofía de todos los artistas, de todos los autores, de todas las figuras públicas en general, es que a mayor público alcanzado, más son los beneficios económicos, ya que sus obras, sus canciones, sus libros tienen mayor alcance en la población y por ende venden más. Ahora, el problema y la consecuencia de todo esto es que el contenido que se está generando actualmente es fácil de digerir y sin mucha profundidad, ya que tiene que estar adaptado a un gran rango de personas. Entonces, gracias a esa saturación de información y de contenidos, por naturaleza humana, nosotros buscamos lo más fácil, siempre lo más cómodo, lo que nos vaya a generar más dopamina. Entonces, lo que causa eso es que las personas tiendan a irse por lo más divertido y entretenido. Ya no existe una profundidad artística o literaria en todo el contenido que se está generando.
sino que ahora todo es muchísimo más audiovisual, más fácil de digerir, diseñado para ser consumido y desechado inmediatamente después. Y eso lo podemos ver en los medios de comunicación, que han perdido su capacidad de informar a la población y se han convertido en un medio de entretenimiento. Cuando antes la prensa era un hecho de nobleza que denunciaba los males que se estaban cometiendo en la sociedad, ahora los medios se han convertido en un simple medio de entretenimiento. Esto gracias a la farándula, por ejemplo, y en general hasta las noticias tradicionales, ahora simplemente son para divertirse, porque las personas ya no le prestan atención a lo que no es divertido, a lo que no es entretenido. Y esto se ve aumentado gracias al paso del formato físico al formato digital. Porque, por ejemplo, a pesar de que se siguen consumiendo muchísimos libros, como estos ahora son electrónicos, esto favorece a de que se confundan más con el contenido visto en redes sociales, por ejemplo, que es un contenido mucho más audiovisual, un contenido más superficial, más simple, que está diseñado simplemente para ser consumido. Y bueno, esto está estudiado en el estudio de industrias culturales a industrias del ocio y creativas, los límites del campo cultural. Y sí está comprobado que en la mayoría de los casos es más probable que un contenido sea superficial si este está en un medio electrónico en lugar de en un formato físico. Los hechos noticiosos de la hora ya se enfocan en entretener a las masas, o peor aún, en vender algún producto o servicio. Antes, los anuncios eran en segundo plano con las noticias, porque quieras o no, la prensa tiene que ser rentable para que pueda existir, ¿verdad? Pero ahora lo que sucede es que las noticias como tal es esa venta del producto o del servicio. Cuando ahora existen un montón de escándalos entre empresas, entre funcionarios, entre artistas, muchas veces ese escándalo es simplemente un show creado para que estas personas se den a conocer más y las personas les presten atención. Amarillismo, el pan de cada día. Este siempre ha existido, pero en la sociedad moderna se ha vuelto el modus operandi de los medios de comunicación. Y es que hasta los más éticos y los periódicos de más prestigio han optado por hacer clickbait, es decir, usar títulos muy extravagantes, muy llamativos, que exageren ciertos acontecimientos de la sociedad para llamar más la atención de la sociedad en general. Y ya que realmente las empresas tienen que adaptarse al mercado, esto es un ciclo vicioso, porque cuando ciertos periódicos o cuando cierto tipo de prensa empieza a crear contenido más superficial, contenido más divertido y entretenido, las personas se volcan hacia eso. Y como el mercado, eso es lo que está demandando, todos los que no están haciendo eso se tienen que adaptar o se extinguen. Entonces es por eso que la gran mayoría de la prensa e inclusive la literatura se está volcando a ese tipo de mercado, porque es lo que vende en la actualidad. Y eso ocurre con la farándula, que diría yo que es el epicentro de toda esta banalización del periodismo. Y bueno, tal como se evidenció en la banalización del periodismo cultural que se hizo en Perú, se compararon 3 periódicos de circulación nacional y se evaluó un porcentaje de los temas relacionados al entretenimiento e industria, al espectáculo y farándula, y los relacionados al contenido cultural tradicional con cierta profundidad y aprendizaje intelectual, ¿verdad? Hacia el lector, algo que le vaya a aportar. Y se llegó a la conclusión que de hecho los temas más reconocidos en los periódicos o que más suenan en los periódicos son los de entretenimiento e industria, y le sigue el espectáculo y la farándula. Es decir, que las personas están dejando cada vez más de lado la cultura tradicional, tanto local como internacional. Entonces ya las personas están empezando a enterrar su pasado histórico,
y quieren prestarle atención a lo nuevo, a lo momentáneo, a lo que está ocurriendo con el cantante más famoso de trap, o a lo que está ocurriendo con la actriz que se besó con tal persona. Entonces ya las personas han desarrollado este morbo por saber qué ocurre. Y esto tiene graves consecuencias, porque destruye también la vida privada de esas personas. Y eso simplemente para poder entretener a las masas. Y lo peor aún es que como es tan consumible y desechable, se crea un escándalo, afecta la vida privada de esos funcionarios, de esos actores, y luego a los 2 días ya nadie se acuerda de eso y sigue el resto, sigue la siguiente noticia, sigue el siguiente show, pero la vida privada de esas personas ya se la destruyeron. Y bueno, lo políticamente incorrecto, y es que ahora la reputación del político se encuentra en decadencia. Desde hace unos años, y lo hemos visto perfectamente en nuestro país, la cultura del espectáculo, es decir, la sociedad moderna, está desprestigiando a los funcionarios públicos porque piensan que son unos ladrones, que no tienen moral, y se ha vuelto un paradigma que está cada vez agarrando más fuerza en la sociedad moderna. Y esto crea a su vez un ciclo vicioso, porque ya las personas que son capaces, que tienen el liderazgo y la moral y ética para dirigir correctamente un país, una asamblea, un instituto, un ministerio, prefieren no manchar su nombre y no meterse a esos cargos. Entonces por eso la mayoría de personas preparadas se están quedando en las empresas privadas. Y eso lo que crea es que hayan menos personas competentes dentro de los verdaderos puestos políticos, lo que hace que tomen malas decisiones y a su vez las personas sigan creyendo que esos funcionarios son unos ladrones. Entonces es un ciclo vicioso que se repite y va en decadencia. Y lo hemos visto aquí en nuestro país, hasta que llega alguien que intenta reinventar todo, pero que realmente no se tiene una competencia real. Las personas se vuelven cada vez más manipulables, porque simplemente se les vende algo diferente, pero no se dan cuenta que detrás de la cortina es realmente lo mismo. Y esto es algo muy preocupante porque realmente nosotros somos inherentemente políticos, ya que, por ejemplo, según Aristóteles, el hombre es un animal político. Es una de las características que nos diferencian de los demás animales. La política permite organizar a las personas y los recursos de una nación, pero en la cultura actual la política se ha vuelto un show. Entonces ahora quien consigue llamar más la atención, quien consigue crear mayor polémica o escándalo, es el que triunfa, es a donde se dirige la atención. El resto, el que verdaderamente es competente y es ético, no tiene un lugar en la política moderna, y eso es lo que la sigue deteriorando cada vez más. Ahora está sucediendo algo muy interesante y considero que es peligroso, que es la cultura como mecanismo de escape. Aquí hay una frase de Mario Vargas Llosa, que es un premio Nobel de literatura, que escribió el libro La civilización del espectáculo, y él dice que en el pasado la cultura fue una especie de conciencia que impedía dar la espalda a la realidad. Ahora actúa como mecanismo de distracción y entretenimiento. Y esto a lo que se refiere es justamente a la civilización del espectáculo, del entretenimiento. A las personas ahora tienen esta riqueza cultural simplemente para escaparse de la realidad, para no enfrentar sus problemas. Entonces las personas, para no enfrentar el estrés del trabajo, por ejemplo, se ponen a ver una película, se ponen a escuchar música, se ponen a jugar algún videojuego, pero realmente creen que eso es la cultura, cuando simplemente le están dando la espalda a sus problemas. Y la verdadera cultura es esa conciencia que existe, esa conciencia colectiva que nos permite tener esa visión de los problemas que hay en la sociedad, y en algunos casos incluso ridiculizarla, como en la sátira, o intentar dar una solución a, pero ahora le estamos dando la espalda y la cultura se está moviendo hacia el lado del entretenimiento y la distracción. Y es que ahora,
con esto de señalar virtud, es súper fácil parecer culto o ser culto. Ahora todo el mundo es culto, porque basta con compartir algo en las redes sociales, por ejemplo una pintura, y escribir que yo aprecio el arte. Entonces ya todas las personas inmediatamente te perciben, ok, esta persona aprecia el arte. O basta con ir a un museo y ya, tienes el conocimiento histórico, fuiste a un museo, eres una persona culta. Ya no se presiona a las personas para que realmente aprendan y tengan esta profundidad intelectual que puede desarrollar cada uno. Y es que yo considero que todos tenemos un talento artístico intrínseco, ya sea la pintura, la música, la escritura. Y ahora las personas ya no están desarrollando ese talento artístico porque se quedan en la superficie, no ahondan en él. Y esto puede llegar a tener consecuencias a largo plazo, y es que la cultura, a pesar que nunca va a desaparecer, se va a convertir muchísimo más superficial y muchísimo más manipulable, tal como lo hemos visto con la ingeniería social. Gracias. La inmediatez del entretenimiento es algo muy obvio que llega a las tiendas de música, de libros, es algo del pasado. Incluso ahora podemos ver que hasta ir al cine está quedando como algo obsoleto. Ya se está viendo poquito a poco en los últimos tiempos con el surgimiento de los servicios de streaming, pero ahora es más notable gracias a la pandemia que nos encerró a todos en la casa y nos hizo depender fuertemente de un servicio de streaming para el entretenimiento. Ahora ya no tenemos que manejar hacia un lugar físico, basta con un clic y obtenemos entretenimiento. Antes, si no tenías una tienda de música, un cine o una tienda de libros cerca de la casa, estabas en una desventaja demasiado clara para estar al tanto de los últimos éxitos musicales, de los últimos libros en tendencias y de las últimas películas estrenadas en el cine. En estos tiempos, esa desventaja, que era más física que otra cosa, ya no existe. Esa barrera ha sido totalmente destruida gracias al internet y a todos los servicios de streaming que han estado saliendo en los últimos años. Es ahora cuando tenemos todo el entretenimiento a un clic de nosotros. No te gusta ir al cine, sea por la razón que sea, pues ahí está Netflix, Disney Plus, Hulu, y si no los quieres pagar, ahí está Cuevana, Popcorn Time, donde puedes piratear todas las películas que tienen disponibles. No hay tiendas de música cerca tuyo o ya no existen en tu país, pues ahí está Spotify, YouTube Music, SoundCloud, Deezer. Y si no los puedes pagar o si no los querés pagar, en YouTube puedes encontrar música gratis o simplemente puedes descargar la música de YouTube en YouTube MP3. Y si no te gusta tener libros en tu casa porque sentís que te quitan espacio, pues ahí está Amazon Kindle, donde puedes adquirir diferentes ebooks que no van a ocupar espacio en tu casa y solo basta con tener un dispositivo adecuado donde puedes albergar hasta más de 100 libros. Pues es ahora cuando vivimos en una cultura de consumir y no de poseer. Puedes tener Netflix y Spotify, pero no tenés esa película en físico, no tenés ese disco que tanto te gusta escuchar. Estás pagando un servicio y lo estás consumiendo, pero no posees lo que consumís. La digitalización
Ocurre desde los periódicos hasta discos musicales. Todo está siendo digitalizado para que esté a un clic de los consumidores. Aunque para los consumidores esto sea una gran ventaja, a veces para los autores no lo es mucho, porque el hecho de que un contenido esté digitalizado abre espacio a la piratería. Y como dije, aunque la piratería para algunos consumidores es algo bastante bueno y conveniente, para los autores no lo es, porque ellos no ganan nada de lo que han creado, pues nadie está pagando, sino pirateando. Si no entretiene, no es relevante. ¿Qué tan dispuesto estarías a escuchar una canción a más de 15 minutos o más de 20? He preguntado esto a mis amigos y su respuesta ha sido un rotundo no. Y les he preguntado cuál es el máximo de duración que ellos están dispuestos a escuchar. Y han respondido que 5 minutos, porque cito las palabras de uno de ellos, es que más de 5 ya abate. ¿Son estas canciones de larga duración tan populares como los sencillos que suenan en la radio? La respuesta es no. ¿Y por qué? Porque son muy largas, son muy pesadas. Y eso no entretiene al consumidor promedio, que es al que se le apunta para vender. ¿A qué quiero llegar con este ejemplo de las canciones de larga duración versus las canciones de duración aceptable, que sería 3 o 4 minutos, 5 máximo? A lo que quiero llegar es que el contenido que es profundo, pesado o largo no vende, no es relevante por el simple hecho de que no entretiene. ¿Por qué las novelas adolescentes tienen tanto éxito? Simple, porque son entretenidas y eso lo hace algo relevante, algo que llame la atención del espectador, o mejor dicho, del consumidor. Esta situación fuerza a los autores a crear contenido cada vez más ligero, más digerible para los consumidores. Claro que si el autor quiere vender, tiene que hacer contenido ligero y digerible. Si ese no es su objetivo, pues va a ser canciones de 16 minutos, 20 minutos, sin importar si el consumidor lo va a comprar o considerar relevante y entretenido. Aquí podemos apreciar las visualizaciones en YouTube entre estas diferentes canciones. Vemos que 2112 de Rush tiene 2.5 millones de visitas y Tempest, la canción de más de 15 minutos de Tool, tiene 15 millones de visitas. Cualquiera diría, pero eso es un montón, eso sí es relevante. Bueno, comparémoslo con Hawaii de Maluma y Despacito de Luis Fonsi con Daddy Yankee. 7.2 billones de visitas para Despacito y 711 millones para Hawaii de Maluma. Tomemos en cuenta que Despacito salió hace 3-4 años y Hawaii salió este año. 2112 está en la década de los 80 y Tempest salió el 2019. Aquí podemos claramente ver qué es lo que entretiene, qué es relevante, qué es lo que consumen las personas promedio en nuestra actualidad. Y eso que Rush y Tool son bandas relativamente conocidas y famosas, no porque hay otros contenidos que
tienen menos del 1.000.000 de visitas y son contenidos muy buenos, al menos para mí. A mí que me gusta bastante la música, yo sí estoy dispuesto a echarme 20 minutos de una canción de corrido. Pero aquí la diferencia es simplemente impresionante. A mí me ha dejado sin palabras comparar el número de visitas entre estas canciones y tomando en cuenta la fecha de su lanzamiento. Hawaii, con unos pocos meses de haber sido lanzada, tiene muchísimas más visitas que Tempest, que tiene 2 años de ser lanzada. Repito, hay que entretener para ser relevante. El caso de la Liga de la Justicia. Este es un caso en el que se ve claramente reflejado el dicho de entretener para ser relevante. Pero antes de seguir, demos un poco de contexto. La Liga de la Justicia de 2017 originalmente iba a ser dirigida por Zack Snyder, persona que ya había dirigido películas como 300, Watchmen, Man of Steel y recientemente en 2016 Batman contra Superman. Después de esta última película de Batman contra Superman, Snyder se ganó una reputación muy mala dentro de la crítica, porque recordemos que en estos momentos, 2016, Marvel estaba teniendo mucho éxito con sus películas, y sus películas de superhéroes eran casi que un referente para hacer películas de este género. Pero la crítica decía que Batman contra Superman de Zack Snyder era una película triste, muy oscura, en la que los superhéroes carecían de alegría y de esos chistes y ese color que hace tan características a las películas de Marvel. Al año siguiente se le encargó a Zack Snyder hacer la Liga de la Justicia, pero siempre tenía problemas con los directivos de Warner, porque el tono que le quería dar a la película no era el tono que los directivos buscaban. Era un tono más entretenido, más ligero, más fácil de digerir. Por una conveniente tragedia familiar, Zack Snyder tuvo que abandonar el proyecto. Su hija se suicidó y no quería seguir con el proyecto, lo abandonó. Fue entonces cuando aprovecharon esta situación para poner a Joss Whedon como el director de la película. Él ya había dirigido películas de Marvel, entonces podía darle el tono que los directivos querían. Para no hacer larga la historia, salió la película dirigida por Whedon. Fue considerado un fracaso, aunque tenía el tono, entre comillas, de Marvel que tanto buscaban los directivos de Warner. Tenía chistes, mucho color, tenía ese tono ligero y digerible, y aún así fue un fracaso. Pasaron los años y se hablaba que la versión de Zack Snyder, o sea, la versión original, estaba ahí por algún lugar. Los fanáticos exigían ver la versión de Snyder. Se hizo un movimiento entero en el internet y hasta los actores de la Liga de la Justicia como Ben Affleck, Gal Gadot y Jason Momoa se unieron al movimiento para que pudiéramos ver el corte de Snyder. Y no fue hasta este año 2021, 4 años después del lanzamiento de la Liga de la Justicia, que por fin podemos ver el corte de Zack Snyder, una película que dura 4 horas. La he visto y puedo decir que es totalmente diferente a la que salió en el 2017. Es más pesada, más oscura. Hay simplemente ese elemento que es difícil de digerir, que la hace simplemente especial. No está hecha a la carrera y como un producto para ser comercializado. En fin,
este solo fue uno de varios ejemplos donde se ha dado prioridad a entretener antes que expresar un buen arte, como ha sido este corte de Zack Snyder de 4 horas, donde puedo afirmar que es una película totalmente diferente a la de Joss Whedon, aunque comparten algunas escenas, pero no lo es todo. El tono es bien diferente y recomiendo que vea esta película. Si quiere ver la primera y después la de Zack Snyder para hacer una comparación, estaría bastante bueno. La sociedad ahora se ha convertido en un espectáculo. Las personas están muchísimo más interesadas en tener buenas apariencias que tener buenas creencias. Muchas personas ahorita solo dicen cosas políticamente buenas para quedar bien. Quieren dar la impresión de que son buenas personas, que están en el lado correcto de la historia y no entienden muy bien la idea detrás de lo que dicen. Realmente no entienden lo complejo que es el mundo y creen que a veces una solución simple es la solución correcta y no piensan en las consecuencias que va a causar esa solución. La imagen de esta diapositiva me pareció muy graciosa porque se traduce literalmente como: felicidades, has ganado 2 puntos de virtud. Buen trabajo. Has hecho algo virtuoso en las redes sociales y solidificaste tu pertenencia a un grupo político particular. Buen trabajo. Decidí poner esta imagen porque me parece que en estos tiempos tiene mucha razón, especialmente en redes sociales como Twitter y Facebook, donde se siente que unas personas, no todas claramente, hacen comentarios o hacen posts sobre ideas que realmente no entienden, pero solo para quedar bien. Por ejemplo, personas que tomaban fotos con un fondo negro y las subían a las redes sociales diciendo que apoyaban al movimiento Black Lives Matter, y salían un video en Instagram donde se notaban de que estaban posando para la foto, no estaban ni en las protestas, no estaban marchando, no tenían pancartas, simplemente fueron, se tomaron una foto, la publicaron y se fueron. A eso, a lo largo de la materia, lo hemos llamado señalar virtud. Y eso es algo que se basa principalmente en que se interesa más que se tenga una buena apariencia que una buena creencia. Y esto no solo lo podemos ver con los votantes, las personas comunes, sino también con los políticos, que ellos también señalan virtud. Es importante recalcar de que todos somos cómplices de esto, de que a veces como sociedad, especialmente la occidental, sentimos de que es más importante aparentar ser una buena persona que ser una buena persona, de trabajar para ser una buena persona y de realmente entender los problemas para poder crear una solución. Un grupo al que es fácil ver que les interesa más las apariencias que las creencias que tienen son los antisistemas de ahora. El outfit del antisistema es algo muy clásico, lo podemos ver en esta imagen que creo que está muy bien representada. Aquí está apoyo al feminismo, tiene una camisa del Che Guevara, al comunismo, el pañuelo verde del aborto, el arcoíris del orgullo homosexual, y podemos ver de que dice ser claramente que él es un antisistema, pero del fondo de la imagen es fácil ver de que es Times Square y todas las multinacionales, Facebook, McDonald's, Apple, Nike, lo apoyan. Entonces, ellos dicen ser antisistema, pero realmente no lo son. Y si dicen, no, es que el sistema nos oprime, bueno, las multinacionales controlan mucho de la economía mundial
y si ellas te apoyan realmente en los antisistemas. Esta idea del antisistema en los años 60 era muy fuerte, especialmente, por ejemplo, podemos mencionar las protestas de París de 1968, pero que a lo largo de la historia, a lo largo del tiempo, estas ideas que eran antisistemas, antiimperialistas, anticapitalistas, antitercermundismo, anti un montón de cosas, se han trivializado, se han esterilizado y se han vendido como antisistemas cuando realmente son una extensión de este. Por ejemplo, podemos mencionar sobre esto un caso donde podemos ver el outfit del antisistema puede ser el famoso caso del Che Guevara, que aparece en muchas cosas. Esto solo es una imagen de unos productos que están en Amazon, que van desde llaveros, zapatos, almohadas, una figura. También vi un libro para niños. El Che Guevara en la cultura popular, eso representa a alguien que quiere ser anticapitalista, a alguien que es antiimperialista, pero lo irónico es que es anticapitalista, pero vende souvenirs sobre él. Es anticapitalista y se vende en Amazon, una de las empresas más grandes de todo el mundo. Y eso es como la cultura de las apariencias es más importante que las creencias. Muchas personas que andan en una camisa del Che o tienen algo del Che realmente no conocen al Che, porque si realmente conocieran lo que hizo el Che no, aunque tiene ideas de progresistas, en ciertos aspectos los progresistas no creyeran que el Che es uno de ellos. Por ejemplo, fue duro contra los homosexuales y era muy racista. Entonces, ejemplos de personas famosas que empezaron a usar merchandising del Che solo porque era cool es el príncipe Harry, que es parte de la familia real de Gran Bretaña, que aunque no encontré yo una cita del Che en contra de la familia real, no es muy difícil imaginarse de que el Che Guevara no era muy amigable con la idea de una familia real. Entonces, el Che, aunque representa eso, lo representa como en el light, la versión light. O sea, tener una camisa del Che no te hace automáticamente un antisistema, sino de que eres parte de eso. O sea, la idea de que las camisas del Che son un antisistema es algo que es lo que se vende. Por esa es la razón por la que se venden los souvenirs, pero en realidad no representan las ideas del Che Guevara. Humberto Fotonova escribió un libro sobre esto, exponiendo al Che Guevara real y a los idiotas que lo utilizan y naturalizan. Y esta idea de que también que el Che era una persona mala y entonces todas las personas que tienen una camisa del Che en realidad no conocen la historia del Che, también se ha vuelto, se trivializó y también se han hecho camisas. O sea, estas no están en Amazon, o en una parte sí, que ellas sí, pero como pueden ver son una camisa de no al Che. Entonces pueden ver cómo el Che Guevara pasó de ser un ícono anticapitalista a ser un ícono que se vendía. A alguien le llamó la atención de que el Che no era una persona que debíamos aspirar a ser como ella, y esa idea de que el Che era una mala persona también la han vendido. Entonces nadie se ha puesto a pensar de que la mejor forma de que el Che Guevara no sea recordado es dejando de vender los souvenirs, independientemente sea bueno o malo. Pero como se hace dinero, que se hace la apariencia de que es una persona que es de izquierda se anda con la camisa del Che, o que si es una persona que es inteligente porque sabe la historia del Che, porque el Che es una mala persona, también se vende. Entonces el Che tiene esa dualidad. Puede ser una persona que fue anticapitalista, antiimperialista, pero su imagen sucumbió al capitalismo desmedido de la sociedad moderna. Otro ejemplo de cómo las apariencias importan más son el capitalismo rosa, que ahora está más común, el capitalismo del arcoíris.
que básicamente lo que hacen es que las empresas, en el mes del orgullo gay, que es junio, ponen en sus logos un arcoíris, señalando de que ellos están apoyando al movimiento. Eso no tiene nada bueno o nada malo, intrínsecamente hablando, pero es importante recalcar de que esto implica de que las multinacionales están en el movimiento LGBTQ+. Podemos notar de que ellos empiezan a monetizar ese apoyo. Por ejemplo, si tienen un producto, lo ponen en un arcoíris y lo venden. Y dicen de que lo compras si solo si apoyas al movimiento, cuando en realidad apoyar el movimiento debería ser gratis. También un ejemplo de cómo las empresas están ganando dinero a través de explotar esta idea de que al comprar un producto de arcoíris se apoya al movimiento. Son marchas, por ejemplo, las marchas que en el orgullo gay son muy comunes, se deben de pagar. Eso es algo de que a un par de miembros, especialmente a los más veteranos, los que estuvieron desde los 70, desde los años 70, donde el movimiento LGBTQ+ era mal visto. Eso de pagar esas marchas, creen que en realidad es un paso hacia atrás para la comunidad, porque la comunidad debería ser capaz de marchar cuando quisiera. Entonces, también esto creen o sienten ciertas personas dentro de la comunidad de que lo que en realidad hacen las empresas cuando se ponen de arcoíris a apoyar el movimiento LGBTQ+, están intentando hacer que la comunidad sea un segmento del mercado, o un segmento de que van a comprar todo con tal de que sea un arcoíris. Pulseras si son arcoíris, los van a comprar independientemente del precio. Y aunque sí bien es cierto que ciertas empresas donan parte de sus ganancias a organizaciones que están especializadas en apoyar el movimiento, es importante mencionar de que ellos donan los ingresos por vender, o sea, no donan de sus bolsillos, no todas. Y con esto podemos concluir un poco de que muchas empresas solo lo hacen para tener una buena apariencia, para que la empresa aparente apoyar al movimiento. Y no es que estén en contra en secreto, o es que estén a favor, sino de que les da completamente igual, y si pueden sacar ganancias por esto, lo harán. Y para terminar, aquí veamos la biografía, se está en orden cronológico de cómo se usaba. Entonces, por ejemplo, estas 4 son de Ricardo. En la siguiente diapositiva son las 2 de Felipe, las 2 de Francisco y las últimas 2 son mías de Agustín. Cabe destacar que las 2 de Felipe, que son las únicas que no tienen una URL, las pusimos en un archivo, son PDFs. Entonces, gracias por su atención y que espero que la hayan disfrutado de esta presentación.